Ok, entonces, repito, muy buenos días, hermanos amados. El Señor les bendiga. Como les había dicho, es un gusto verlos nuevamente aquí en la casa del Señor. Algunos que se habían desaparecido por causas, ¿cómo puede decirlo? Totalmente ilícitas, como nuestra hermana Isabel, nuestro hermano Juan, han estado ausentes, nuestro hermano Alvin, nuestra hermana Isabel. También Dios les bendiga, es un gusto nuevamente verlos aquí. Y vamos a orar para la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra del Señor? Es una palabra que primeramente la tomo para mi vida porque me impactó. Así que oremos y después de orar vamos a lanzar un video. Nuestra hermana Damari, de mutear hermana. No, pues ahí. Oremos primero al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Te agradecemos porque tu Espíritu Santo está en medio nuestro. Amén. Señor, y Él sabe con qué necesidad nosotros hemos entrado a este lugar. Conoce cada uno de nuestros pensamientos, cada uno de nuestros problemas, cada una de nuestras dolencias, cada una de nuestras alegrías también las conoce. Señor, y te agradecemos porque sabemos que tenemos un Padre que está preocupado por nosotros. Sí, Señor. Señor, gracias te damos. Y también te damos gracias porque tú estás listo para hablarnos en esta mañana. Y nuestro corazón quiere escucharte. Nuestro corazón quiere retener esa palabra que tú tienes. Y sobre todo ponerla en práctica. Gracias te damos por esta oportunidad. Muévete en medio de cada uno de nuestros hermanos. Mueve cada una de nuestras vidas, de los corazones. Quiebra barreras. Señor, despabila, abre ojos. Quita, Señor, toda nubosidad, todo lo que quiera impedir tu gloria en esta mañana, y que Jesucristo sea glorificado en todas sus maneras, Señor, posibles. Que sea glorificado en nuestra vida, en este lugar, en este sector, en este país querido Chile. Gracias, amén. Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya. Antes de, vamos a ver bueno, todavía no. Pon pausa. Puedes, please, apagar, si se ve algo. Ahí sí. Está toda la pantalla amarillo, ¿cierto? Ya, retrocede, please. Un poquito. En los últimos 10 años, más de 15.000 personas murieron en siniestros de tránsito. Evitar que más familias... Ya. ¿Se dieron cuenta? Lo vi varias veces para no ponerme a llegar acá. Yo quiero que vayamos a la palabra del Señor. Y quiero que podamos pensar, podamos en este momento a escuchar con los oídos de nuestro entendimiento, espiritualmente, no con las emociones, porque el video es fuerte. ¿A cuántos papás no quedaron así como con el corazón apretado? Y quiero que vayamos a la palabra antes de cualquier otra cosa, en Jeremías 29. Me siento como un de WhatsApp o en mi mente. No, está bien. Jeremías 29, verso 11. ¿Lo tienen? Amén. Amén.
No quiero que se queden conmocionados por el video, por favor, pero el video me va a ayudar más o menos a ilustrar lo que quiero decirles. Jeremías 29, verso 11 dice lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Gracias, amor. Pensamientos de mal, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Lo voy a leer nuevamente. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. No lo dice cualquier persona. No lo dice la nueva constitución. O la que quisieron que fuese la nueva constitución. No lo dice un presidente, no lo dice un multimillonario, lo dice Dios. Y Él dice que tiene pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La otra vez estaba en mi casa y me acordé de un par de amigos que yo tuve. Y ese acordarme me llevó al video que acabamos de ver. Tuve una compañera no mal parecida a la chica. En ese tiempo yo iba en primero medio. Y me acuerdo de que siempre que salíamos de clases, ella se sentaba 2 puestos más atrás que yo en ese tiempo. Siempre que salíamos de clases, la iba a buscar su pololo. Su pololo era... él ya había salido del colegio. Nosotros íbamos en primero medio. Yo habría tenido 15 años. 15, 16 años, ¿no ve? Pololo debe haber tenido como unos 20 años. 19, 20 años. Y la iba a buscar. Todos los días. Al tiempo... cuando pasamos a segundo medio ella quedó repitiendo y se fue del colegio. Y al tiempo, con los años me encontré con otra compañera, nos quedamos conversando en la calle. Y no sé si se ha fijado que cuando usted se encuentra con ex compañeros de colegio, ¿qué es lo primero que hace? ¿Cómo está el cabezón Jiménez? ¿Cómo está? ¿O no? Típico. Y yo digo, ¿y cómo está? Dijo, le vamos a poner Juanita. La Juanita falleció. ¿Pero cómo va a fallecer? ¿Sí? ¿Te acuerdas del pololo que? Con el tiempo ella quedó embarazada. Y se fue a hacer un aborto. Y murió ahí. Yo así en medio de la calle como... Después, en ese mismo colegio, tuve otro compañero, pero más cercano. De hecho, era de mi grupo. Era como la manada que andaba ahí por los pasillos del colegio. Estuve con él desde primero medio hasta quinto medio en ese tiempo porque yo estudié en el comercial y fuimos una de las últimas generaciones que hizo un quinto medio. Sí, lo más... Yo quería puro salir, pero no. Pusieron un quinto medio. Él era muy inteligente, siempre se sacaba las mejores notas. Y digo, y ya saben a lo que voy. Hace unos años atrás, siempre se mantuvo un contacto no tan estrecho como antes, pero siempre había un contacto. Él se casó, tuvo hijos, pero él sufría de depresión.
Así que un día tomó él la decisión de cortar la manguera del auto por dentro, se metió, echó a andar el auto, y como las mangueras de gases, no sé cómo lo hizo, las tiró hacia adentro, cerró las ventanas y se quedó ahí. Y se suicidó. Entonces yo decía, cuando después vi este video, porque esta fue una que salió hasta en la tele, este video, yo decía también, ¿qué me quieres decir, Señor, con todo esto que me hace recordar? Y cada uno de nosotros, cuando niño, cuando adulto, cuando somos padres, pero sobre todo cuando somos jóvenes, tenemos sueños, ¿sí o no? Comenzamos a dibujar un cuadro de vida, un cuadro hermoso, porque nadie dibuja un cuadro, no, a mí me va a atropellar un camión. No dice eso. Uno empieza a pensar, ¿qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Qué nombre le voy a poner a los hijos? ¿No? ¿Quién hizo eso cuando...? ¿Qué nombre le voy a poner a mis hijos? Si quiero tener un perro que se llame Bobby. Yo quería tener 2 perros, uno que se llamara Hip y el otro Hop, porque yo escuchaba Hip Hop. Entonces cada vez que lo llamara iba a decir Hip Hop, Hip Hop. Era una estupidez, pero uno sueña tontera, pero lo sueña. Nadie sueña cosas malas para su vida. Tenemos un proyecto de vida. Nos vemos con un sueldo grande, no con una casa grande, con un auto grande, con una iglesia grande, con una familia grande, una familia feliz. No tenemos otra aspiración en la vida. Pero, hermanos amados, el Señor me decía, nada de lo que tú planees en tu vida va a tener éxito si tú no me pones a mí por delante. O sea, todas las decisiones dependen de la obediencia a Dios y a su palabra. Por más habilidades que tengamos, por más títulos universitarios que tengamos, por más magíster, por más posgrado, no sé cómo se llaman todas esas cosas, pero por más herramientas que tengamos, la única manera de ser feliz en la vida es a través de la obediencia a la palabra del Señor, a través de la obediencia a Dios. Porque Dios no tiene pensamientos de mal para nosotros. Ningún padre tiene pensamientos de mal para sus hijos. Y Dios no es la excepción. ¿Se entiende? Sí. Les hablo también sobre todo a los más jóvenes, a los pequeñitos que están haciendo ahí manualidades, pero que están creciendo, que solo se preocupan por jugar, ¿no es cierto? Por comer, se preocupan por jugar en línea con los compañeros, por bañarse no. Le hablo a ellos que sirvan al Señor. No es suficiente solamente venir a la iglesia a escuchar, sino que desde pequeños tenemos que comenzar a servir al Señor, a preguntarse, ¿qué es lo que voy a hacer para yo poder servir al Señor? ¿Qué es lo que puedo hacer a pesar de que tal vez soy joven o soy pequeño? ¿Cómo puedo conocer a Dios? Porque veo a los hermanos que van a la iglesia y que levantan las manos y que cantan y yo estoy ahí, aburrido. Le hablo también a los padres, no solo a los padres de sangre, sino también a los padres espirituales, los que han formado vidas aún no siendo de carne y sangre, son padres espirituales.
que obviamente tienen hijos también espirituales, a ellos también les hablo. No solamente tenemos que dar el buen ejemplo con lo que decimos. No hagas esto, no te vayas por ahí, no tomes esto, no te juntes con él. Sino que también tenemos que hacerlo. Porque de nada sirve que lo digamos y que no lo hagamos. Como decía el pastor Eduardo, nuestros hijos siempre van a hacer lo que nosotros hacemos. Lo primero que le voy a decir, perdón, sobre todo a los jovencitos, bueno, a los que se creen jovencitos también, que sirvan al Señor. Lo primero, sirvan al Señor. La Escritura dice, dice el Señor, yo honraré a los que me honran. Pero muchos se quedan con esta parte del versículo, yo honraré a los que me honran. Pero ¿saben lo que dice después? Dice, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Y qué es despreciar, hermanos amados? Cuando yo desprecio a Dios es porque considero que Él no merece mi aprecio ni mi atención. Cuando yo desprecio a Dios es porque considero que Dios no es importante para mi vida ni para mis decisiones. Es más importante cualquier otra cosa menos Dios. Prefiero a otras personas antes que a Dios. Prefiero otras cosas antes que a Dios. Pero si comenzamos a considerar a Dios en nuestra vida, en nuestras decisiones, sobre todo cuando estamos más jóvenes, como le decían delante, ¿con qué me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué puedo estudiar que pueda con esa profesión servir al Señor? Y no solamente esas decisiones grandes, sino también a las decisiones pequeñas. Dios se agrada cuando le preguntamos. Dios se agrada cuando le pedimos. Él sabe lo que necesitamos. Pero Dios se agrada cuando nosotros nos acercamos a Él y le decimos, Señor, necesito esto. ¿Cuántas veces nos pasó con mi esposa que en tiempo donde pasamos alguna necesidad económica? Me acuerdo que hubo un año que me quedé sin zapatos. Pero creo que mi suegro, mentiría si le dijera quién me lo regaló. Yo tenía unos bototos que le decían los Carlitos o los Charlie, que eran un bototo a punta de fierro. Y tuve que andar como un año con esos zapatos, pero no podía comprarme otro. Quedé así con los tobillos, pero ya musculoso. Si trasladaba mis tobillos a mi estómago, parecía que tenía guata. Y todos los días me bajaba de la micro y tenía que caminar cuadra a mi trabajo. Iba con los zapatos. Dios sabía que teníamos una de esas necesidades. Pero después descubrimos, entre paréntesis, con Anita, que ya todo lo pedíamos. Señor, necesitamos, escucha, los niños, necesitamos pantalones para los niños, que, Señor. Al otro día, una hermana, 2 bolsas de ropa, así de alto. ¿No quieres pantalones? Ya, pues. No solamente te doy pantalones, te doy chaqueta, te doy polera, te doy polerones, te doy zapatos. El Señor siempre da más de lo que nosotros necesitamos y pedimos. Sí, Señor. Él sabe. Necesitamos considerar a Dios en todo lo que hacemos. En nuestras decisiones,
en nuestros pensamientos. ¿Qué andamos pensando en el día? Considera al Señor en sus pensamientos. La Escritura dice que en todo lo honesto, en todo lo de buena fama, en todo lo admirable, piensen en eso. Piensen en cómo bendecir a los hermanos, piensen en cómo pueden servir al Señor. Hay tantas cosas en donde podemos considerar al Señor en nuestros pensamientos. Considera al Señor en sus secretos. Cuando somos jóvenes, cuando somos chicos, siempre tenemos mejores amigos. Y comenzamos a compartir los secretos con ellos. No tomamos en cuenta a los viejos. Vamos donde nuestro amigo. Oye, ¿es ahí? Me gusta la Juanita. Oye, sí. Ah, no, amigo. Y nos compartimos los secretos. Después tu papá te pregunta, oye, ¿algo? ¿Te gusta algo? No. Comparta los secretos con el Señor. El Señor también quiere escucharlo. Muchos piensan que una relación con el Señor es estar 3 horas arrodillados. Señor, no. Tener una relación con el Señor significa estar a cada instante conectado con Él. Voy en la micro, voy agarrado de la manilla, voy pensando, voy hablando con el Señor. Voy caminando, voy hablando con el Señor. Estoy trabajando, pucha Señor, esta cuestión me está quedando poncho, ayúdame. Estoy con el Señor. Estoy conectado con el Señor. A veces llegamos a la iglesia y esperamos que la alabanza nos encienda, que la predicación nos encienda, y no nos enciende, pero ¿cómo nos va a encender si no tuvimos 1 minuto en la semana con el Señor? Esperamos lo imposible que suceda aquí, y si no lo hacemos en la casa, jamás va a suceder. Dios es el mejor amigo que podamos encontrar. Señor. Por eso, comencemos, como dije en un principio, sobre todo los jóvenes y los que aún tal vez no están sirviendo, a lo mejor en algo, no sé, más notorio, porque yo sé que cada hermano aquí sirve al Señor. Pero a lo mejor muchas veces uno tiene sueños. Yo cuando estaba en otra iglesia decía, oye, me gustaría estar ahí, en la música. A lo mejor, claro, ayudaba a correr la banca, ayudaba a colocar la silla, llevaba la unidad al pastor ahí. Típico, ¿no? Pero uno siempre dice, oye, me gustaría algún día estar ahí con los hermanos tocando, no sé, el triángulo. Pero ahí, ese es mi sueño, eso quiero hacer. ¿Se entiende, hermanos? Sí. Si vamos al Señor, eso sí, sobre todo, como decían los jóvenes, eso sí, si los jóvenes quieren servir al Señor, primero en casa. Porque si acá vienen y lo hacen todo, y en la casa no lavan aunque sea un plato, no les sirve de nada. Porque todo se empieza por casa. Si yo aquí me paro y les vengo a hablar de amor y en mi casa a mi señora la golpeo, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve, hermanos? Recuerden que los grandes hombres de la Biblia siempre comenzaron de abajo. Josué era el ayudante de Moisés. Antes de convertirse en el gran conquistador, en el gran líder de Israel que iba a conducir a los israelitas a través de la tierra prometida, iba a conquistar, iba a derrotar a los gigantes, iba a derrotar a medio mundo. Antes de convertirse en eso, primero fue ayudante de Moisés, el que le llevaba el agüita, el que le lavaba los pies, el que le llevaba las mantas. Josué, tráeme ese rollo. Ya, ahí va Josué. Cuando Moisés estaba hablando con Dios, cara a cara, como dice la palabra, Josué estaba ahí, en la tienda de Moisés, esperándolo. A lo mejor era las 12 de la noche y estaba así esperándolo. Josué sirviendo.
David con la oveja de su padre. Y estamos hablando de algo que se enfrentó a animales salvajes. No estamos hablando de que voy sin desmerecer ningún trabajo, de que voy a empaquetar bolsa ahí al supermercado. David ahí, sirviendo, después se fue de sirviente con el rey Saúl, hasta que llegó a ser el gran rey de Israel, el mejor rey de Israel. Tal honor que después Jesucristo mismo se decía, o se le dice a Jesucristo, el Hijo de David. ¿Cómo? ¿Qué honor más grande? Que el Salvador tuviese el nombre del Hijo de David. Que Jesús se diga el Hijo del Óscar. ¡Qué honor! ¿Se entiende? Recuerde que Samuel, antes de convertirse en el gran juez de Israel, el gran profeta, el gran vidente, el sacerdote, primero fue ayudante de Elí y de sus hijos que eran malvados. Si tiene dudas de dónde y cómo servir al Señor, pregúntele al Señor. Yo siempre al Señor, cuando tengo dudas, yo le digo, Señor, este es mi método. No sé si a lo mejor a usted el Señor tiene trato con cada uno. Yo le digo, Señor, envía a hermanos que me hablen de este tema que yo te estoy preguntando. Y el Señor lo hace. Al menos ese ha sido mi trato con el Señor. Estoy seguro de que si usted le pregunta al Señor, el Señor le va a decir. Y si aún así tiene dudas, tome el teléfono o el día domingo y hable con el pastor. Estoy seguro que el pastor Rodrigo le va a decir, mire, tenemos un equipo que viene a limpiar tal día, anótese. Tenemos un equipo que viene a construir tal día, anótese. Siempre va a haber algo para hacer y para servir al Señor. Entonces, el primer mensaje de esta ya tarde es que Dios quiere que le sirvas. Si tú le sirves, estoy seguro que el Señor se les va a revelar, así como se le reveló a Samuel cuando servía a Elí. Porque Dios llama y usa a los que están ocupados, no a los que están desocupados. No los que están ahí dubitativos pensando, ¿en qué puedo servir al Señor? Hazlo. No importa que, escucha, estoy haciendo esto, descubrí que ya no es lo mío, pero no importa, intenta con otra cosa. Por eso, hermanos amados, y también a los padres, no solo debemos decirle a nuestros hijos las cosas buenas, sino que debemos hacerlas primero. Nuestros hijos jamás van a orar si nosotros no nos ven orar. Nuestros hijos jamás van a leer o van a tomar la palabra si no nos ven a nosotros tomar la palabra. Jamás van a servir al Señor si no nos ven a nosotros servirle. Y a veces, hermanos, hay trabas que como padres nos impiden servir al Señor. Y mientras nos demoremos en solucionar eso, nuestros hijos también van a estar ahí, muchas veces en la línea. Por eso como padres tenemos una gran responsabilidad, padres carnales y también padres espirituales. Sirvan al Señor. Sirvan al Señor, porque la única manera de que también la generación que viene atrás lo sirva y lo sirva mejor, porque siempre nuestros hijos son la mejor versión de nosotros. ¿O no? Yo considero, al menos que a la edad de mis hijos yo era un pollo. Pero ellos, el conocimiento que a lo mejor ahora tienen mis hijos, yo no lo tenía en ese entonces. Siempre considero que nuestros hijos van a ser mejor que nosotros. Y si nosotros les enseñamos a servir desde ahora, van a ser mejores servidores que nosotros.
¿Lo quiere usted así? Sí, Señor. La Escritura dice que somos flechas en la aljaba de Dios. Como padres somos verdaderos trampolines para nuestros hijos. Los lanzamos hacia adelante, hacia un blanco. Y ese blanco es Jesucristo. Y ese blanco es obedecerle. Y ese blanco es servirle. Pero como decía, tenemos primero que dar el ejemplo. Como dice, como se entiende un poco este versículo de que somos flechas en la aljaba de Dios, Dios nos lanza hacia un blanco para provocar un impacto en la sociedad. Somos flechas, Dios nos lanza, provocamos un impacto. Pero nosotros no vamos a poder lanzar a nuestros hijos si primero no los impactamos a ellos. Si primero no impactamos su vida. Si no los incluimos en nuestras oraciones, si no los incluimos en nuestras lecturas, si no los incluimos en nuestros devocionales diarios en casa. Si nosotros no incluimos a nuestros hijos, ellos tampoco van a poder llegar como Dios, a la distancia que Dios quiere que llegue. Hace ya muchos años atrás, viví un tiempo que fue difícil para mí y estuve alejado al menos del servicio al Señor. APP unos 2 años. Y dentro de ese proceso que viví, en una iglesia yo veía cómo los hermanos alababan al Señor, sabiendo que eso era lo mío. Y un día le pregunté a mi papá, pucha papá, me gustaría estar ahí nuevamente. Y le pregunté, papá, ¿usted cree que podría estar ahí nuevamente? ¿Cree que podría hacerlo tan bien como lo hacen los hermanos? ¿Cree que podría tomar un instrumento? Y mi papá, como papá, me dijo, sí, hijo, lo puede hacer. Y no solamente lo puede hacer, lo va a hacer mejor que ellos. Como papá. Pero ¿saben? Esas palabras me animaron a nuevamente retomar lo que yo había dejado. Yo tenía mis arpas colgadas, como decía el Salmo 127, no sé, no me acuerdo, 128 por ahí, cuando los israelitas estaban cautivos y tenían las arpas colgadas en los sauces de Babilonia. Yo tenía mi arpas ahí colgadas, pero esas palabras que me dijo mi viejo me impulsaron a tomar una decisión, a servirle de nuevo, y me metí con todo. Y esas palabras, hermanos, trascendieron. ¿Saben por qué? Porque no solamente yo serví al Señor, sino que ahora hay una nueva generación que está ahí y que está aquí también. Nuestros padres tienen ese poder para lanzar a nuestros hijos hacia el blanco que es Jesucristo. Lo segundo, hermanos amados, esta prédica era más para más los jovencitos, porque es como lo que el Señor me hablaba, pero también podemos tomarla muchos de nosotros. Lo segundo, júntense con amigos que amen al Señor. Para nosotros, juntémonos con personas que amen al Señor. No estoy diciendo de que dejemos a personas que no conocen al Señor de lado, pero prefiramos estar siempre en comunión. No se reste, hermanos amados, de los días domingos. Antiguamente, cuando yo era chico, la iglesia era de toda la semana. Cada día había que ir por algo. Si no estaban las dorcas, después al otro día estaban los varones, al otro día estaban, no sé, pero era de todos los días.
ahora venimos 2 días a la semana al discipulado y los días domingos. Pero muchas veces nos restamos. No se reste, hermanos amados. Juntémonos, tengamos comunión. La Biblia dice que el que anda con sabios se vuelve sabio, pero el que anda con necios va a ser quebrantado. Va a ser quebrantado. Y muchas veces uno no lo entiende, pero si Dios nos manda a juntarnos con nuestra misma especie, ¿se imagina una gacela juntándose con un león? ¿Qué le va a pasar a la gacela? Y Jesús nos dijo, yo los envío a ustedes como ovejas. Al matadero. ¿En dónde? En medio de lobos. ¿Qué es una oveja juntándose con un lobo? Tarde o temprano, el lobo se va a tirar sobre esa oveja y se la va a comer. Juntémonos con gente sabia, que ame al Señor. Rodeémonos de amigos que amen al Señor. Compartamos con personas que amen al Señor. Y también démosle lugar a la predicación de la palabra. En el sentido de que muchos dicen debemos predicar a Cristo con nuestro testimonio. Está bien, hagámoslo lo mejor posible, que la gente vea a Cristo en nosotros. Pero va a llegar un momento en que sí o sí vamos a tener que abrir nuestra boca. Porque hay otro extremo, hay muchos que hablan, el Señor aquí, el Señor, pero sus acciones no dicen nada, todo lo contrario. Que nuestras acciones hablen primero, porque cuando hablemos, nuestra palabra va a acarrear poder y el Espíritu Santo va a hacer la obra. Sí, Señor. Tercero, hermanos amados, sigamos el consejo del Señor. Los jóvenes sigan el consejo de sus padres y también de sus pastores. Los jóvenes sigan el consejo de gente madura, que ame a Dios, no de gente que esté alejada de Él, ni de sus amigos que están en las mismas que ustedes y a veces uno le va a pedir consejo a los amigos y los amigos están más perdidos que uno. Y hay algo que siempre he observado en los jóvenes, que de alguna u otra manera siempre creen que saben más que los viejos. Yo me acuerdo alguna vez haberle dicho a mi papá, usted no sabe nada. El que no sabía nada era yo. ¿No le dijo así alguna vez a su papá? No sabía nada. Porque típico, mi papá, la tecnología siempre va avanzando. Me acuerdo que mi papá se compró una radio. Una radio. Pero con hartos botones. Porque antes la radio era unas perillas, subir el volumen, había como otra, no era una perilla, sino que era una cuestión que estaba como un día que uno la podía girar y cambiaba la banda. La 98.1, no sé, uno subía el volumen y traía un cassette que era play, atrás, adelante, abrir y pause, creo que era. La más sencilla. Y mi papá se compró una radio no sé qué, pero que tenía botones. No tenía perillas. Y mi papá siempre me decía, oye, cámbiame la radio. ¿Cómo no debe ser cambiar la radio? Si mira, ahí dice. Si no sé. No sabía nada. A ver, ¿qué radio querés? Listo, así es fácil. Ahora, ¿no le ha pasado que le preguntan a su hijo algo en el celular? Oye, ¿cómo se hace esto? Pero en ese tira y afloja, los niños muchas veces creen que saben más que nosotros. Pero ellos creen que saben en todas las áreas. Pero no es así. Porque nosotros llevamos un camino
que hemos recorrido, un camino que ellos no han cruzado. Y la historia siempre se repite y se repite. Y la palabra dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza, las canas, pero las canas de la experiencia son el esplendor de los ancianos. Por eso los jóvenes tienen que escuchar a sus papás, los más chiquititos. Escuchen a sus papás, a la gente sabia que ama al Señor. Déjense aconsejar, déjense corregir, porque es para su bien. Nosotros, los que somos más maduros, más viejos, ya pasamos por donde los jóvenes están recién pisando. Y la palabra dice que el hijo sabio acepta la corrección del papá, pero el rebelde no oye los consejos. Yo a los niños desde chicos les enseñé Proverbios 1:7 en una versión que dice: todo el que quiera ser sabio debe comenzar por obedecer a Dios, pero la gente tonta e ignorante no quiere ser corregida. Y a veces el Pablo, yo le digo: Pablo, ¿haz esto? No quiero. O sea, eres tonto, eres ignorante. Y lo hace. El Señor tiene lo mejor para nuestra vida. Él sabe lo que necesitamos. Y como padres también, como hermanos, acerquémonos a Él para pedir un consejo. Como lo decía en un principio, considerémoslo. Por eso también tratemos a nuestros hijos con cariño, tratemos a nuestros hijos con amor, con respeto. Aprendamos también a pedir perdón muchas veces que nos equivocamos, pero también hagamos valer nuestra autoridad como padres. Corrijamos, redarguyamos, apliquemos varas si es necesario. Como dice un dicho por ahí, hoy día es mejor que tu hijo pase 5 minutos castigado en una esquina que en el futuro pase 5 años en la cárcel. Es mejor, hermanos amados, infligirles un pequeño dolor hoy día para evitarles un dolor mucho más grande el día de mañana. La palabra también dice que el corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física lo alejará de él. ¿Sabe cuál es la disciplina física? Lo que aplicaban a veces nuestras mamás o nuestros abuelos. Esa vara de membrillo, que no solamente te dolía cuando te pegaban, sino que se te enronchaba la pierna y te quedaba ardiendo por un par de horas. ¿Quién conoció esa vara de membrillo? ¿Saben de lo que hablo? ¿Cómo arde esa cuestión? Pero ahora hay mucha psicología. Cuidado con el niño que se va a traumar. Llamemos a un psicólogo mejor. Cuidado con el niño, es que el niño está muy niño para que... No, hermanos. Aquí la Biblia nos dice lo que debemos hacer con nuestros hijos. No estoy hablando tampoco del extremo, porque también antiguamente habían extremos. Pero sí debemos hacer valer nuestra autoridad como padres. Mi papá siempre me dijo, a los 18 años, cuando salgáis del colegio, tenéis que trabajar. Y si no trabajáis, ahí está la puerta. A mi hermano le dijo lo mismo. Si no trabajáis, ahí está la puerta. Pero ahora no, po. Ahora los hijos viven hasta los 40 años ahí en la casa con los papás. Eso es muy duro, ¿no? Por último, hermanos amados, como les dije, esto es más dirigido también a los jóvenes, pero también lo tomamos nosotros. Por último, no se conformen con lo que ofrece el mundo, sino
Empápense de la palabra, de la oración y del servicio del Señor. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, no sean moldeados por el estilo de vida ni las tendencias del momento que el mundo quiere que vivas y adoptes, porque no representan a Dios en ningún sentido, sino permite que el Espíritu Santo vaya trabajando en tu vida y te vaya transformando y te vaya moldeando. Y a medida que tú vayas considerando a Dios en tu vida, a medida de que tú vayas teniendo una relación a cada instante con el Señor, el Espíritu Santo va a ir trabajando en ti, poco a poco, como un proceso. Por eso la palabra del Señor se le compara con una semilla. Porque tú cuando plantas una semilla, al otro día no está el árbol ahí en tu ventana. Es un proceso. Así que comienza a permitirle al Espíritu Santo que trabaje en cada área de tu vida. Y es una lucha constante, porque vamos en contra de la corriente. Nos dicen, antiguamente nos decían que estábamos locos. Ahora nos dicen que somos retrógradas, que vivimos en la Edad Media. ¿Se acuerdan antes cuando nos decían que estábamos locos? Cuando nos parábamos en la esquina a predicar, ¡cállense, loco! Ahora no. Ahora el discurso es un poquito más violento. Somos retrógradas. Vivimos en la Edad Media. Estamos atrasados al sistema, el mundo va cambiando. Pero ¿saben? Todo el mundo pide que desobedezcamos a los padres, que nos rebelemos en contra de las normas. Acuérdense del estallido social. Cuánto no destrozaron, cuánto no quemaron. Que te rebeles contra todo, que no te cases, que solo convivas, que forniques cuantas veces quieras, con quien quieras y como quieras, que estés con quien desees, sea hombre, mujer, niño, niña, incluso animal. Y eso es una realidad, hermanos amados. Que te drogues, que seas deshonesto, que seas infiel, que te alcoholices, que fumes. Eso es lo que te dice el mundo el día de hoy. Esa es la propaganda del mundo el día de hoy. Pero hermanos, jóvenes, mantengámonos firmes. Mantengámonos firmes. No nos apartemos de Dios. No nos apartemos de su palabra. No nos apartemos de sus mandamientos. Y Él nos va a sacar a victoria. Y estemos como padres siempre atentos a nuestros hijos. Y si por alguna razón, hermanos, se da, si por alguna razón nuestros hijos no conocen a Dios, si por alguna razón nuestros hijos están alejados de Dios, tiene un cuerpo aquí para pedir intercesión. Mire, no me gusta hacer esto, pero mire el que está a su lado. Tiene un cuerpo para pedir intercesión. Ni Dios quiera algún día mis hijos no quieren servir al Señor. Yo lo primero que voy a decir, hermanos, ayúdenme a orar. Ayúdenme a orar para que mis hijos vuelvan. No diga que están bien cuando no están bien. Porque como decía en un principio, conocemos, o sea, queremos un futuro para nuestros hijos. Nuestros hijos también quieren un futuro para ellos, un futuro bueno, un futuro prometedor.
Pero muchas veces no es así. Pero en esa necesidad de que si nuestros hijos se comienzan a ir, como dije en un principio, no solamente hijos carnales, sino también espirituales. Porque también muchos jóvenes van a venir a este lugar con una necesidad de un padre espiritual, con una necesidad de una madre espiritual. Y ahí vamos a tener que estar nosotros. Y si después por alguna razón ellos se empiezan a ir, tenemos que interceder por ellos. No nos quedemos solamente con que tengan una buena profesión, no nos quedemos solamente con que tengan un buen pasar económico, porque con una buena profesión o con un buen pasar económico, si están alejados de Dios y si no se arrepienten, lamentablemente van a ir a parar al infierno igual. Mientras usted decía que estaban bien y no pidió ayuda y no pidió intercesión. ¿Se entiende? Sí. Estamos como padres, debemos estar atentos a todas estas cosas. Porque Samuel, a pesar de que fue un siervazo de Dios, después la Biblia decía que sus hijos no seguían la ley de Dios. Algo habrá pasado ahí, pero ni Dios quiera que estemos en una situación así. Y como le dije, si alguna vez mis hijos se van, quieren irse, yo de seguro con Anita vamos a estar. Hermanos, ayúdenos. Necesitamos el poder cubrirnos. Debemos estorbar a nuestros hijos cuando estén haciendo lo malo. Un hijo que no estorba un padre que no estorba a su hijo se transforma en un Elí espiritual. ¿Sabe cuál es la historia del sacerdote Elí? Elí era el sacerdote de Silo y tenía 2 hijos sacerdotes, Ofni y Fines. Pero la Biblia dice que ellos hacían lo malo delante de Dios y eran tan malos que Dios había decidido matarlos, así, tal cual. Y cuando Dios se le revela a Samuel, Dios le dice a Samuel, dale este mensaje a Elí. ¿Y sabe cuál era el mensaje? Una parte, porque no estorbaste a tus hijos, porque no los corregiste, porque no les diste un palmazo cuando lo necesitaban. Por eso, 1, van a morir. Segundo, tú también vas a morir con ellos. Y tercero, nadie de tu familia me va a servir jamás. ¿Se entiende? Debemos estorbar a nuestros hijos. Debemos orar por ellos. Porque si los formamos bien, hermanos míos, van a ser mucho, pero mucho mejores que nosotros. Y van a servir al Señor mucho, pero mucho mejor que nosotros. Y van a ser una generación fuerte. Una generación que honre al Señor. Cierra sus ojos.